Y bueno, vamos a escuchar las palabras de José Antonio Meade, que tiene un mensaje. Que no hay un solo municipio que no esté comunicado. En algunos casos implicará el hacer obra adicional para reconstruir las vías de comunicación, pero en todos los casos, en aquellos lugares donde esto se vio obstaculizado, hubo un despliegue para construir pasos provisionales en los caminos afectados, y hoy podemos decir en nuestra geografía que no hay una sola comunidad a la que le falte acceso de vías de comunicación. En segunda instancia, garantizar el acceso a la salud. Y en la contingencia no ha habido a quien le haga falta en esta emergencia ni doctor, ni enfermera, ni medicina, ni espacio en nuestras instancias de salud. Aquí hubo un acompañamiento muy pleno y muy cercano con la Cruz Roja, pero un despliegue muy relevante de todos los sistemas de salud. Los sistemas de salud federal y estatal, el ISSSTE y el IMSS, que modificaron toda su estructura de atención para desocupar camas y ponerlas a disposición de quien la ocupara. Esto implicó solamente en los días recientes una movilización de más de 54,000 doctores, enfermeras y paramédicos, más de 81,000 pacientes atendidos, tanto en las instalaciones permanentes como las que de manera provisional se desplegaron, y la entrega de un número muy importante de medicamentos y la realización de un número también relevante de cirugías. En la emergencia se procuró que a nadie le faltara resguardo frente a las contingencias. Eso implicó un despliegue muy relevante tan solo en la ciudad de más de 90 albergues que le dieron refugio a más de 5,000 personas, un despliegue muy relevante de protección civil para inspeccionar inmuebles, el más importante que hayamos hecho y en el menor tiempo de censo para poder estar en posibilidad de dar apoyo también a la vivienda. Pero al amparo de la vivienda y de los esfuerzos que ahí se desplegaron, en esta contingencia a nadie le ha faltado ni alimentación ni resguardo frente a la eventualidad que hemos enfrentado. Se trabajó también de manera muy intensa en que hubiera acceso a agua potable. Eso implicó desde la infraestructura cuando se interrumpió hasta el despliegue de empleos temporales, por lo que esto tampoco ha faltado en ninguna de las comunidades. De manera muy importante, el despliegue de seguridad pública expresada en el Ejército, en la Marina, la Policía Federal, las instancias de protección civil, en su conjunto han implicado una movilización a lo largo de nuestro territorio de más de 90,000 servidores públicos. Igualmente en la atención de la emergencia, por la importancia de restablecer los servicios eléctricos. Ello implicó un desplazamiento muy importante de funcionarios públicos, casi 5,000, instalación de plantas de emergencia, de torres de iluminación, pero hoy podemos, a algunas semanas, algunos días de estos siniestros que en septiembre nos afectaron, asegurar que la comunicación, la salud, el resguardo, la alimentación, la electricidad, la seguridad y el agua han estado presentes y que la emergencia ha sido, con el apoyo de todos, debidamente atendida. Cabe señalar que en este esfuerzo de atención han trabajado de la mano sociedad y gobierno y que el despliegue solidario de todos nos ha permitido enfrentarla de mejor manera. Empezamos ya ahora los primeros esfuerzos de reconstrucción. Es en este empeño de reconstrucción, así como en la atención a la emergencia, que la participación solidaria de todos los sectores habrá de ayudarnos a hacerle frente de mejor manera. Este siniestro en particular tuvo una muy relevante afectación en materia de viviendas y nos estamos desplegando en 6 acciones, en varias de las cuales la participación del sector privado y la sociedad civil es muy importante. En materia de vivienda, estamos construyendo un marco de apoyo que nos permita dárselo a quienes tuvieron en su vivienda daños parciales, apoyar con mayores recursos y posibilidades a quienes en su vivienda tuvieron un impacto de daño total. Vamos a complementar estos apoyos con créditos quirografarios, en donde estos sean el vehículo adecuado. Estamos trabajando sobre todo en las ciudades, en el caso de la Ciudad de México y de Baja California Sur, en apoyos a créditos hipotecarios, en la construcción con la Sociedad Hipotecaria Federal, el Infonavit, el Fobiste, con apoyos también para la reestructuración de edificios en donde eso sea adecuado y en créditos para la reconstrucción de edificios. Eso, en el caso particular de la ciudad, implicará también apoyos legislativos y acompañamiento de estímulos fiscales. Hubo una afectación muy importante y estamos ya trabajando en la reconstrucción de nuestras instalaciones educativas, culturales, de salud,
carreteras y espacios públicos. Como está instruido, el esfuerzo de despliegue pues buscará no solamente atender la reconstrucción, sino buscar que las condiciones en las que la reconstrucción se dé implique una mejora en las condiciones de vida de las comunidades afectadas. Para ello estamos movilizando recursos del Fonden, que como ustedes recuerdan bien, tiene un componente presupuestal, pero también tiene un componente muy importante en materia previsional. Muchas de esas instalaciones, las públicas y muchas privadas, cuentan con acceso a seguros, se han movilizado y nos han acompañado con recursos de los estados y con recursos de los municipios. Más allá de este despliegue, en la medida en que bancos, aseguradoras y empresarios han participado por la vía previsional y por la vía de solidaridad, tenemos mesas de trabajo con distintos actores. Los bancos, que han sido solidarios desde obviar el pago de las comisiones, las aseguradoras que están agilizando los pagos, y los empresarios, todos los que aquí lo acompañan en este ánimo, insisto, de generosidad por sí mismo y a través de múltiples organizaciones de la sociedad civil. Y para terminar, antes de que termine la semana, tendremos ya dispuesto en Internet una hoja de transparencia que nos permita reflejar todo este esfuerzo de atención, y a partir del lunes de la semana que entra, cada acción que realicemos de reconstrucción, tenerla no solamente documentada, sino puesta a disposición de quien quiera consultarla en esta hoja de transparencia, para que cada esfuerzo presupuestal que vayamos haciendo encuentre en este despliegue de transparencia y de rendición de cuentas que usted nos ha pedido, manera que el ciudadano le dé seguimiento puntual y que no quede un solo peso en la reconstrucción sin que podamos identificar quién fue el beneficiario último en términos de la afectación que hemos comentado. Señor, sería cuánto en términos de la etapa en la que vamos. Insistir. Esto implicará un esfuerzo de corto plazo, de reconducción presupuestal de acá que termine la administración. Seguramente implicará un esfuerzo presupuestal adicional ahora que estamos en el proceso de análisis del paquete, pero al día de hoy lo financiero no ha sido obstáculo ni para la atención a la emergencia ni para empezar la labor de reconstrucción. Y de nuevo agradecer de parte de la Secretaría y de su administración este despliegue generoso y solidario de todos quienes hoy aquí nos acompañan. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Pasaría, señor, habrían 3 presentaciones muy someras para que dieran cuenta de los retos que implicará la reconstrucción en materia de cultura por parte de María Cristina García Cepeda, la secretaria de Cultura, por parte de la maestra Rosario Robles Berlanga, que nos platique someramente también cuáles son los retos que enfrentaremos en materia de intervenciones, sobre todo de vivienda, y la otra área que tuvo gran afectación, que son las instalaciones educativas, a cargo del maestro Aurelio Nuño. Después de esa, habrá alguna reflexión que nos hiciera el jefe del gobierno de la Ciudad de México, no solamente en su calidad de jefe de gobierno, sino trayendo aquí la representación de los diversos estados, para después de escuchar la participación Señor presidente, saludo a los señores gobernadores que nos acompañan, también al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial y al presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, así como a los distinguidos amigos y empresarios que nos acompañan esta mañana, a los titulares de las dependencias del Gobierno federal. Me voy a permitir, señor presidente, invitarlos a ver un video y posteriormente presentaré la información de los avances que hemos venido realizando. Adelante. El rostro más expresivo de México es su inmenso patrimonio cultural, inagotable legado de símbolos, de creaciones y convicciones ancladas en la piedra, el barro y el maíz, que se construyen, resignifican y enriquecen cada día, forjando la identidad, la cohesión y la esencia que nos hace el país que somos. Cuando hablamos de patrimonio cultural, evocamos más de 50,000 sitios con vestigios arqueológicos,
y 110.000 edificaciones históricas construidas entre los siglos XVI al XIX. Pensamos en los pueblos que destacan por su traza, su singularidad arquitectónica, por ser suma de signos y por su belleza. Este rico patrimonio le ha dado a México un lugar en el mundo. Con 34 sitios en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, somos el país del continente americano con el mayor número de bienes inscritos. Este vasto y excepcional patrimonio es el corazón de cada pueblo, de cada rincón del país. Son lugares privilegiados de reunión en las comunidades y en grandes ciudades, donde se festeja la vida. Son dignos espacios donde se vive lo cotidiano, se venera lo eterno y se renuevan los lazos de amistad y fraternidad. Nuestra grandeza no es asunto del pasado, es el presente, es la creatividad e imaginación de los mexicanos contemporáneos, de todos, de la gente de a pie, de artistas y académicos. Es entraña de esa solidaridad que se palpa en las calles, que evidencia que somos un país y que nuestra identidad y nuestro patrimonio cultural están allí, hilo a hilo, armando el tejido social. Hablamos del patrimonio cultural de México, tejido en piedra, adobe y palabras. El patrimonio cultural nos habla del pasado y de la historia. Impulsa la grandeza del futuro. Está fracturado. Los sismos de los pasados 7, 19 y 23 de septiembre dejaron daños en 11 entidades de la República Mexicana, originando una emergencia nacional. Se perdieron vidas humanas y nuestros hermanos perdieron sus viviendas. Vidas y patrimonio constituyen importantes pérdidas que enfrentamos. El patrimonio cultural, forjado por todos los mexicanos a lo largo de los siglos, fue víctima de los desastres naturales. Para la salvaguarda de este importante legado, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a la Secretaría de Cultura realizar las acciones necesarias para la recuperación y restauración de este valioso patrimonio cultural de los mexicanos. Señor presidente, el 7 de septiembre, después del sismo, la Secretaría de Cultura movilizó brigadas de especialistas. Recorrimos los estados afectados, levantando el censo de daños para incorporarse al Fondo Nacional de Desastres y atender las afectaciones. Teníamos ese primer diagnóstico de Oaxaca y Chiapas cuando vino el sismo del 19 de septiembre. Reorganizamos brigadas y con la participación de los más de 200 especialistas que levantaron el inventario, organizados en 50 brigadas, tenemos un estimado de más de 1.500 inmuebles históricos censado al día de hoy, señor presidente, 1.225 inmuebles con afectaciones que van de moderadas a severas. Dimensionar el reto de mantener a México y a su patrimonio de pie es referirnos a Oaxaca y algunas de sus edificaciones, el Palacio Municipal y la Iglesia de San Vicente Ferrer en Juchitán y el exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Tehuantepec. En Chiapas, la zona arqueológica de Chiapa de Corzo y el Templo de Santa Lucía, así como la Catedral en San Cristóbal de las Casas. En Morelos, 11 templos y conventos del siglo XVI, que junto con 3 de Puebla son los 14 monasterios que en su conjunto están inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y todos presentan daños. En Puebla, su centro histórico y monumentos emblemáticos como la Iglesia de los Remedios, en la cima de una de las pirámides más grandes en volumen del mundo, la de Cholula, en el exconvento de Huaquechula y la Iglesia de Huejotzingo. En el Estado de México, el Templo de Ocuilán y las iglesias de San Francisco de Asís en Valle de Bravo y de Santa María de la Asunción en Joquicingo. En Guerrero,
la parroquia de Santa Prisca en Taxco y el templo de Olinalá, que es un pueblo de artesanos. En Hidalgo, en el exconvento agustino de San Andrés Apóstol, en Epazoyucan. En Tlaxcala, con sus iglesias, parroquias y capillas afectadas. En la Ciudad de México, su centro histórico y Xochimilco, inscritos en la lista de Patrimonio Mundial por la UNESCO. En las iglesias de Nuestra Señora de los Ángeles, en la Colonia Guerrero, de Loreto en el centro de la ciudad y de San Gregorio, Atlapulco y San Bernardino en Xochimilco. Para atender estas afectaciones, hemos estructurado un plan de acción que contempla las siguientes acciones. La integración de 50 brigadas de especialistas que acudieron de inmediato a las zonas afectadas. Levantamiento del censo de daños realizado por especialistas para la valoración del grado de afectación de los inmuebles. El cierre de acceso al público, acordonamiento de las zonas afectadas y apuntalamiento de los inmuebles en riesgo de sufrir mayores daños. En los inmuebles con afectación grave, retiro de obra artística para su resguardo, recuperación de testimonios arquitectónicos y retiro de escombros, estimación económica de la recuperación y el inicio de obras con la participación de instituciones de los 3 niveles de gobierno, sociedad civil, iniciativa privada y organismos internacionales. Iniciamos la gestión de los seguros con los que cuenta el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cubren edificaciones federales, y activamos la participación del Fondo Nacional de Desastres Naturales, FONDEN, así como el apoyo económico ante organismos internacionales como el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO y el World Monument Fund. La recuperación está dirigida y supervisada por profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia al frente de equipos integrales y multidisciplinarios. Haremos una convocatoria nacional para la participación de restauradores y arquitectos especialistas en el tema. Señor presidente, el costo estimado de la reparación de daños es de más de 8,000 millones de pesos. Trabajemos todos juntos para mantener en pie nuestro rico patrimonio. Asumamos el compromiso que nos corresponde a cada quien desde su trinchera. Los distintos órdenes de gobierno, la sociedad civil, las comunidades y el sector privado, que ha participado activamente en el desarrollo cultural de la nación y que hoy la participación de ustedes es vital para la reconstrucción de nuestro patrimonio. La afectación en 11 entidades del país nos ha puesto frente al reto de reconstruir nuestra infraestructura y restaurar nuestro patrimonio. Un desafío que por su alcance, dimensión, extensión y costo nos llama a tomarnos de la mano y sumarnos al esfuerzo conjunto de mantener de pie el patrimonio cultural, alma y corazón de nuestras comunidades. El Gobierno de la República, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, nos convoca a levantar bóvedas, arcos y campanarios, a devolver el esplendor de pirámides y murales, a reconstruir pueblos y ciudades. Miremos al futuro de frente, sabiendo quiénes somos, honrando a quienes nos legaron este vasto y rico patrimonio cultural. Con la solidaridad que siempre nos ha unido frente a los retos, actuemos para restituir a México el patrimonio cultural afectado, para que nuestros hijos y nietos vivan el orgullo de ser mexicanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor. Tocaría el turno, señora secretaria Robles. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señor presidente, señoras y señores. Primero, unas imágenes que, aunque ya las hemos visto, no está de más recordarlas.
Nos falló. Todo. Nos vamos a ir a los... Bueno, estamos completamente en vivo en la residencia oficial de Los Pinos, en donde el presidente Enrique Peña Nieto está dando a conocer, junto con todo su equipo, los avances para la reconstrucción de los estados afectados por los sismos. Ahí están mostrando un video precisamente de las afectaciones y de cómo se llevarán a cabo todos los procesos de reconstrucción tras estos sismos, no solamente de la Ciudad de México, en Puebla, en Chiapas, en Oaxaca, en todas las zonas afectadas. Ahí entre los presentes ya escuchábamos las palabras de José Antonio Meade, está Eduardo Sánchez y bueno, está gran parte de su gabinete. Esta es la realidad hoy de cientos de miles de mexicanos y mexicanas a partir de los sismos del 7 de septiembre, del 19 de septiembre y del sábado pasado. Estamos hablando de más de 150,000 viviendas dañadas a partir de diferentes categorías, desde daños menores, daños parciales, hasta daños totales. Es una cantidad similar al número de viviendas que construimos durante 2016. Las que se han perdido o dañado a partir de estos sismos. Si consideramos la pérdida total, estamos hablando que más de 250,000 mexicanos perdieron su vivienda y hoy están en una situación de pobreza patrimonial. Es una población similar a la que habita todo el estado de Colima. A raíz de estos acontecimientos, fuimos instruidos por el señor presidente de la República para levantar un censo, casa por casa, persona por persona, para cuantificar los daños y evitar la situación de que se pudiera lucrar con la tragedia y el dolor de mexicanos y mexicanas que perdieron su casa y algunos de ellos que perdieron a sus familiares. Hicimos este censo con la participación de miles de servidores públicos, más de 7,000 servidores públicos de todas las dependencias del Gobierno de la República que mano a mano trabajamos en tiempos verdaderamente extraordinarios. De acuerdo con las reglas del Fonden, la SEDATU está obligada a levantar estos censos en 20 días. Sin embargo, por la emergencia, en Oaxaca y en Chiapas, afectados por el sismo del día 7 de septiembre, lo hicimos en 5 días por instrucción presidencial. En Puebla, Morelos, Estado de México y Guerrero, afectados por el sismo del día 19, estamos ya por concluirlo. Y nos llega una nueva tarea a partir de los sismos del sábado pasado, porque nuevas casas fueron dañadas
y algunas que presentaban solamente daños parciales tuvieron ya una afectación total. Tenemos ahí los datos, no quisiera yo ser exhaustiva, están los datos por cada uno de los estados. Simplemente quisiera decir que en pérdida total en Oaxaca tenemos 33,000 viviendas, que en pérdida total en Chiapas son 16,803, 349 en Morelos todavía como datos parciales, 3,319 en Puebla, 1,695 en el Estado de México y 1,527 en el Estado de Guerrero, además de las pérdidas parciales consideradas, los que nos da esta cantidad de casi 155,000 viviendas afectadas. En este momento, como lo señalaba el secretario José Antonio Meade, estamos en una etapa que va por 3 vías muy importantes. Una, que tenemos a miles de hombres, mujeres, niños, niñas, adultos mayores en los albergues y muchos de ellos en centros de refugio comunitarios que han habilitado cercanos a sus casas por el miedo que se desató a partir de los temblores del sábado pasado. Viviendas que están en condiciones adecuadas, pero que sin embargo por el miedo y la incertidumbre la gente simple y llanamente no quiere habitar. Esto nos genera una situación todavía de la necesidad de una ayuda humanitaria importantísima. Al mismo tiempo que tuvimos el impacto de estos terremotos, hoy está lloviendo y la gente está en la calle. Los albergues que tenemos habilitados no son suficientes todavía para quienes han dejado sus casas a pesar de que están en buenas condiciones. La solidaridad hoy también se requiere para consolidar toda esta estrategia de albergar a ciudadanos y a sus familias que durante la reconstrucción requerirán de un espacio digno. Así lo estamos haciendo, consolidando albergues que tengan todas las condiciones, desde cocinas comunitarias, baños, regaderas y espacios para que la gente viva en condiciones de seguridad. En estos albergues, como ustedes lo pudieron observar, hemos instalado casas de campaña que hemos decidido sean un símil de los cuartos rosas, casas de campañas para que duerman en la noche las niñas y las jovencitas, las mujeres, y estén protegidas durante precisamente su presencia en los albergues. Tenemos una enorme necesidad de lonas, porque estas familias que están enfrente de su casa, aun cuando su casa está bien, están a la intemperie y no quieren irse a los albergues por miedo a dejar sus propias pertenencias. Necesitamos todavía la solidaridad en materia humanitaria, al mismo tiempo que iniciamos el proceso de reconstrucción. Hoy estamos ya empezando en Oaxaca y en Chiapas las tareas de demolición y de recolección de escombros. Para poner un ejemplo, simplemente en Oaxaca estamos hablando de una cantidad total de toneladas que nos permitirían llenar un estadio azteca y volverlo a llenar en la mitad. 1.5 estadios aztecas serían llenados con esta cantidad de escombro que estamos levantando y que tenemos que llevar a puntos de tiro que sean seguros y sean sustentables. Estamos trabajando con los municipios para garantizar que sus normas, sus reglamentos de construcción observen ya toda la prevención relacionadas con zonas sísmicas y no se vuelva a construir en condiciones de inseguridad. Y al mismo tiempo, tal y como lo ha anunciado el presidente de la República, se ha iniciado la reconstrucción básicamente a partir de una estrategia de autoconstrucción con asistencia técnica. ¿Qué significa esto? Que las familias, dado la dispersión y la diferencia en la dimensión de las viviendas, tendrán la responsabilidad, con el apoyo del gobierno, para autoemplearse o pagar mano de obra, y con el apoyo del gobierno para acceder a materiales a costos accesibles y en lugares accesibles,
puedan autoconstruir sus viviendas con la asistencia técnica adecuada. Hemos hablado ya con las empresas sociales, con las empresas desarrolladoras, con arquitectos, con urbanistas, que nos permitan trabajar en este esfuerzo de reconstrucción a partir de un proceso de participación de la gente que ha sido afectada, recuperando sus costumbres y al mismo tiempo resguardando su imagen urbana basada en su tradición cultural, algo que nos han señalado que es muy importante para ellos y fundamental. No se trata aquí de construir desarrollos de viviendas, se trata de reconstruir casa por casa con las personas a partir de sus propias tradiciones culturales, de ayuda comunitaria, de ayuda mutua, que se da mucho en los estados que han sido afectados. De esta manera, estamos calculando que en un periodo de 3 a 4 meses estaremos consolidando todo este proceso de reconstrucción de más de 55,000 viviendas que han sido dañadas de manera total. En este momento requerimos más que nunca la solidaridad y agradecemos enormemente la que todos los días los que hemos estado ahí en el territorio trabajando hemos visto que llega de todo el pueblo de México, de empresarios, de empresarias, de sociedad civil, que ha permitido sostener en mucho estos momentos y estos días que han paliado en algo el dolor, la incertidumbre, la angustia de muchos mexicanos y muchas mexicanas. Esta solidaridad ha mostrado lo que es el pueblo de México, la grandeza de nuestro país. Esta solidaridad ha mostrado que México está de pie y por eso es que estamos absolutamente seguros que en esta etapa de reconstrucción, a partir del trabajo con cada uno de los beneficiarios y a partir de la asesoría que estaremos brindando, lograremos muy pronto poner a todos estos estados de pie. Muchas gracias. Señor presidente, secretario Nuño. Con su permiso, señor presidente, señoras y señores, muy buenas tardes. Permítanme ahorita de aparecer la presentación para darles los números agregados que tenemos en términos de el reto que estamos teniendo de reconstrucción de escuelas. Bueno, primero, estas láminas son el número de escuelas dañadas por estado. En la parte de abajo, donde vienen los totales, podrán ver las cifras totales. Estamos hablando de 12,931 escuelas que tienen algún tipo de daño. A los gobernadores que por el trabajo que hemos hecho conjunto y junto con ellos tener estas cifras. La tercera columna son las escuelas que van a requerir reparaciones no totales, pero sí parciales, que estamos hablando de una cifra de más de 1,000 escuelas. El resto de las 10,000 escuelas son daños menores, es decir, básicamente temas como cambio de vidrios, puertas, resanar, etcétera. Pero sí estamos hablando de un reto de casi 600 escuelas que vamos a tener que reconstruir de manera total y de más de 1,000 escuelas que van a requerir una intervención al menos parcial. Las otras 3 columnas hacen referencia al regreso a clases, que creo que es muy importante y que aquí, si me lo permiten decir, que la decisión que hemos tomado junto con el jefe de gobierno de la Ciudad de México y con los gobernadores de las zonas que han sido afectadas por los temblores es que la seguridad de los niños, de las niñas, de los maestros y la tranquilidad de las mamás y de los papás son primero. Y que por ese sentido estamos revisando cada una de las escuelas, lo estamos haciendo con personal calificado para ello, por directores responsables de obra o por personal en los estados de protección civil, todos peritos acreditados en la materia que están dando constancias de seguridad estructural para que podamos regresar a las escuelas. Va a ser un proceso lento, siempre lo hemos dicho, este es un proceso que nos va a llevar entre 2 y 3 semanas, pero lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que hacer además como lo marca la ley y lo tenemos que hacer con el personal calificado y que en ese sentido pedimos la comprensión, la cooperación de todos, de las escuelas, de los maestros, de los padres de familia y de toda la sociedad, de que va a ser un proceso
que durará estas 2 o 3 semanas, pero es el único proceso que nos garantiza, primero, hacerlo con toda legalidad, pero lo más importante, con plena seguridad de que los niños están regresando a escuelas que tienen un dictamen de seguridad estructural. Lo mismo la petición a las escuelas privadas. Por ley, las escuelas privadas tienen que hacer su dictamen de seguridad estructural, pero nos tienen que dar vista a la autoridad, en el caso de la Ciudad de México a la SEP, en el caso de los estados a la autoridad educativa de los estados, y obviamente hay ahorita una gran demanda. Pedimos paciencia porque estamos trabajando de tiempo completo, 24 horas, los 7 días de la semana se están recibiendo estas documentaciones, pero son muchas por obvias razones. Entonces, cuando una escuela nos entrega, una escuela privada, su documentación, es posible que nos tardemos 2 o 3 días en darla de alta. Son tan solo unos cuantos días. Creo que la emergencia vale la pena que guardemos la serenidad, la tranquilidad y que podamos hacer este proceso que es complejo, que es tardado, pero es el que marca la ley y además el que nos garantiza plenamente la seguridad. Así es que poder hacer esta petición. En cuanto a las cifras, pueden ver en la columna, en la penúltima, son el número de escuelas que ya han regresado. Estamos hablando de 73,465 en todas estas entidades. Estas son escuelas que ya han sido revisadas y que tienen condiciones para regresar. Estamos hablando que es una matrícula de un poco más de 8 millones de estudiantes y la matrícula que no ha regresado es la otra mitad, más o menos otros 8 millones de estudiantes que estarán regresando en las próximas 2 o 3 semanas, pero que reiteramos la comprensión y el apoyo a este proceso que es el que garantiza plena seguridad. La que sigue, por favor. Finalmente, por último, bueno, esto es algo del personal de la SEP que ha estado desplegado en distintos lugares donde hemos tenido la emergencia, un poco más de 20,000. La que sigue, por favor. Y por último, lo más importante, el costo hasta ahora estimado de lo que costará totalmente la reconstrucción total de estas casi 600 escuelas que se van a tener que reconstruir, de más de 1,000 que van a tener una reconstrucción parcial y de 10,000 que, aunque son daños menores, requieren también de nuestro apoyo para que queden en óptimas condiciones. Estamos hablando de un cálculo alrededor de los 13,000 millones de pesos. Hasta el momento tenemos un seguro que paga la SEP año con año de las escuelas públicas para siniestros, un seguro que cubre hasta 1,800 millones de pesos. También tendremos acceso al Fonden. Tenemos el programa de Escuelas al 100, en donde vamos a hacer un gran esfuerzo para redirigirlo a las escuelas que lo requieran. Y para las escuelas de daños menores hemos creado un fondo de la Secretaría de Educación Pública por 700 millones de pesos para dar el apoyo. Pero por supuesto, como pueden ver, la magnitud de los daños y el costo que tienen para dejar a las escuelas en buenas condiciones es muy alto. Le estamos haciendo frente, pero por supuesto cualquier apoyo y solidaridad en este proceso pues es necesario y será más que bienvenido. Es cuanto. Muchas gracias. Presidente, ¿nos haría alguna reflexión en esta doble calidad de jefe de la ciudad y de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el doctor Miguel Ángel Mancera? Muchas gracias. Señor Presidente de la República, señores gobernadores, señores secretarios y secretarias del Gobierno Federal, señores presidentes de cámaras, de agrupaciones, empresarias y empresarios, servidores públicos del Gobierno de la República, integrantes de la sociedad civil, a los compañeros y compañeras de los medios de comunicación. La Ciudad de México es y ha sido, en palabras del poeta Efraín Huerta, una ciudad complicada, criadero de virtudes, por la que hemos desarrollado un amor peculiar, perfeccionado a fuerza de sentirla cada día más inmensa. Digo esto porque hemos peleado por ella, hemos luchado por mejorarla cada día. Muchos de quienes estamos hoy aquí somos parte de esa sociedad que se vio empujada a madurar en la adversidad, a volverse más participativa, que sabía que su conducta personal debía ser la imagen tangible de aquello que quería para el país entero. Orgullosamente hemos fortalecido el tejido comunitario y la construcción de una ciudadanía activa y responsable, caracterizada por la solidaridad, dispuesta a tender la mano al otro para que se ponga de pie, unidos todos ante la adversidad. ¿Cuál es el motor de todo esto?
la empatía de millones de jóvenes deseosos de participación, de personas que han desbordado cada punto donde hay necesidades de ayuda ciudadana. También lo es el recuerdo de aquellos que cuando la ciudad se nos vino abajo, no dudaron en arriesgar sus propias vidas en el rescate, trabajando mano con los grupos de profesionales en las zonas más golpeadas. Imágenes que muchos de los que pertenecemos a la generación que vivió el sismo de 85 volvimos a ver en los últimos días. Hemos sido testigos de individualidades a los que la solidaridad les ha dado sentido de colectividad. Los chilangos, los capitalinos, las mexicanas, los mexicanos, estamos asistiendo como protagonistas a un hecho histórico porque hemos visto a una generación de jóvenes y de muchas personas poniendo sus talentos en la tarea de apoyar a quienes han sido lastimados. También a miles que preparan comida y llevan botellas de agua, a quienes basta un par de guantes para cargar y jalar parejo en la remoción de escombros. A quienes donaron su inventario de palas, picos, guantes, cascos, a quienes participan en las labores de búsqueda y rescate. Somos testigos de expresiones de solidaridad que nos roban el aliento, que nos erizan la piel mientras reflexionamos sobre la capacidad que tenemos los mexicanos y mexicanas para salir adelante, para ser cada día mejores. Esto le hace bien a la ciudad y al país entero. Sería injusto decir que esa multitud de voluntades, esa solidaridad que nos mueve, que mueve escombros, que rescata de la entraña de la tierra a otras personas, ha sido una cualidad de quienes vivimos y amamos esta ciudad. No, lo cierto es que es de todas y de todos los mexicanos en todos los rincones del país. En todos encontramos a hombres y mujeres así. Cuando los ojos de toda una nación estaban puestos en el sur del país, luego del sismo de mayor magnitud en México en casi un siglo, un segundo terremoto en el centro de la República Mexicana nos dio prueba de que la solidaridad es una fuerza invisible que nos hace decir: aquí estamos, aquí está la fuerza de México. Rescatistas de todas las entidades y de una veintena de países llegaron con mucho más que condolencias. Nos mostraron que somos capaces cuando estamos determinados a actuar. La pérdida de una sola vida ya es una tragedia, pero las estampas de esperanza y de humanidad que nos han sido regaladas en estos días prometen hacernos más fuertes para ponernos de pie una vez más. En más de una ocasión hemos escuchado que una sociedad que no comprende su pasado está condenada a repetir sus errores. Nosotros, los que vivimos el sismo de 85, hoy sabemos que muchas fallas cometidas quedaron ya en el pasado. Como lo pudimos observar, al igual que hace 32 años, la solidaridad llegó de manera inmediata. Una vez más, miles de ciudadanos, vecinos, comerciantes, compañeros de escuela, empresarios, trabajadores, paseantes, se volcaron a las calles para iniciar las heroicas labores de rescate. 32 años después, la historia nos enseñó que es indispensable que los 3 niveles de gobierno participen activamente para que no cesen las labores de rescate, para que no falten los centros de acopio, para que no falle la atención ciudadana, para que no se detenga la vida de las comunidades. La experiencia nos permitió comprender a las diferentes instancias de gobierno la urgencia de atender de inmediato la magnitud de lo sucedido, de comprenderlo, de activar la capacidad de respuesta que puede superar el caos. Las fuerzas de seguridad federales y locales recibieron la orden de trabajar sin descanso y así lo han hecho. En este espacio me gustaría reconocer la valiente labor del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Policía Federal, de los cuerpos de seguridad local, de los heroicos cuerpos de rescate, oficiales, extranjeros, de los ciudadanos. Todos han sido una luz de esperanza y reflejo de grandeza del país en estos días tan duros que estamos viviendo. Nuestra gratitud siempre estará con ustedes. Mientras hace 3 décadas la telefonía, los servicios básicos y el transporte público tardaron semanas en regresar a la normalidad, en esta ocasión los centros de salud han trabajado sin demora. El sistema de transporte colectivo, el resto de transporte público ha permitido a millones de personas llegar a sus casas, incluso tras el sismo. Siempre debemos aspirar a un mejor desempeño y a superar de manera más eficiente los retos.
Hoy podemos decir que a 32 años hemos aprendido a aplicar nuestros conocimientos en protección civil, los protocolos que requiere un acontecimiento de esta magnitud. Los C5 demostraron que funcionan, dejaron de manifiesto que es una herramienta útil, indispensable y estratégica tanto para la Ciudad de México como para el país entero, al convertirse en los centros de operaciones de todas las autoridades ante una emergencia nacional. Como en otro momento lo hemos dicho, es fundamental que concretemos su homologación, que operen con protocolos tecnológicos y de respuesta unificados que permitan atender siempre con mayor prontitud y eficacia cualquier eventualidad. En ello va el compromiso de la CONAGO en la suma de los esfuerzos. Sabemos que los retos que nos impone la naturaleza serán una constante en nuestro país, pero hoy tenemos la certeza que la capacidad de resiliencia de la ciudad y de otras ciudades nos permite estar de pie, que los cambios, las mejoras, los aprendizajes y las enseñanzas del pasado nos han servido de mucho. Con esa misma energía y voluntad de buscar una solución para todos los afectados, hoy estamos aquí, cerrando filas como CONAGO, como gobernantes, como sociedad civil, como empresarios, como empresarias comprometidos, como mexicanos, todos para la reconstrucción, recuperación y transformación de nuestras ciudades, de nuestro país, porque después de un evento tan fuerte como el que vivimos, nada es igual. Hoy es indispensable que reiteremos al país que esta tarea y en esta tarea no hay colores, ideologías ni nada que nos haga diferentes. Es un llamado a la unidad, a la suma de capacidades y talentos para nuestro querido país, para nuestra gente, para todas y para todos los que requieren ayuda. Hoy debemos reorientar el presupuesto federal para la reconstrucción, para la recuperación y transformación de México. Hagámoslo sin protagonismos, viendo por la gente, viendo por su necesidad. De la misma manera debemos actuar con energía, sin tolerar negligencias que pusieron en riesgo la vida de nuestros mexicanos y mexicanas. Aquí no debe haber impunidad. La unidad y la fortaleza de los mexicanos y de las mexicanas ha sido fundamental durante esta tragedia. La solidaridad es parte del espíritu que nos identifica en el mundo. Mantengamos esa misma energía para reconstruir nuestro país y para poder sanar nuestras heridas. Muchas gracias. Señor presidente, habiendo escuchado al doctor Miguel Ángel Mancera, tocaría ahora en turno el uso de la palabra al actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Muchas gracias, secretario. Señor presidente, los saludo con gusto. Y a toda la mesa, los saludo con gusto en esta nuevamente oportunidad de la coordinación entre la sociedad, los empresarios y las instituciones de gobierno. El objetivo que nos une aquí es ayudar y comprometernos, seguirnos comprometiendo por el México que se nos presenta y en el cual podemos construir juntos. Y lo podemos hacer. El 19 de septiembre instalamos una mesa de coordinación a las 5 de la tarde para focalizar las ayudas de las empresas, de los organismos empresariales, y apreciamos mucho a los secretarios de SEDENA, de SEMAR, de SEGOV y Protección Civil, de los gobernadores de los estados, de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de los directores de CONAGUA y de CFE, del secretario de Salud y su estructura y COFEPRIS, porque pudimos coordinarnos y enfocar la ayuda, pudimos hacer del esfuerzo de las empresas y de los empresarios, hacerlo llegar a donde más se necesitaba en el momento que se necesitaba. Y seguimos en esa coordinación. 87,000 herramientas y material para la construcción, para la búsqueda de las personas. Más de 20,000 materiales de salud, entre guantes, cajas de medicamentos, clínicas incluso equipadas para la atención de los damnificados. Más de 400 toneladas de víveres y más de 1,300 camiones y trailers para mover las mercancías. Más de 1,700 equipos de comunicación para los voluntarios y los rescatistas. Más de 10 aviones y helicópteros para mover personal
mucho que contabilizar, pero sobre todo una gran generosidad de las empresas, de los trabajadores de las empresas, que junto con sus familias fueron a comprar víveres y donarlos. Así trabajamos para atender la emergencia y que hay que seguir trabajando para atender a los desplazados, a los que hoy no tienen casa. Pero el reto que también enfrentamos es la reconstrucción, y ahí también podemos coordinarnos para llegar mejor y atender mejor a las víctimas y atender la reconstrucción de México. El reto será eso, la reconstrucción, una nueva vivienda a los que perdieron todo, una nueva escuela o reconstruir la escuela, recomponer nuestros pueblos y nuestras ciudades, nuestros hospitales y nuestros monumentos históricos. Para esto, agradezco y reconozco al secretario de Hacienda y Crédito Público y a su equipo de trabajo por darnos las facilidades para constituir un fideicomiso privado que hemos denominado Fuerza México, para unirnos al esfuerzo de los mexicanos, en donde nos hemos unido y que significa la solidaridad de los mexicanos para colaborar ahora con la reconstrucción en los estados afectados. Lo hemos constituido en NAFIN y agradecemos la colaboración de NAFIN y de todos sus ejecutivos para poderlo hacer. El objetivo es agrupar y canalizar el apoyo de los particulares y de las empresas hacia la reconstrucción de las regiones y las comunidades dañadas. El fideicomiso lo queremos para focalizar y coordinarnos con la autoridad en donde requieren más urgentemente nuestra ayuda, a dónde debemos llegar para profundizar y hacerlo rápido, con calidad y con transparencia. Por eso queremos ser un ejemplo de coordinación nuevamente de lo que podemos hacer juntos, sociedad y gobierno. Transparencia, responsabilidad y efectividad, siguiendo lineamientos internacionales y un riguroso escrutinio desde la sociedad para que lo hagamos ágil, pero que lo hagamos con calidad, para que podamos llegar a resarcir los daños que hoy en día lo hemos visto en el análisis que nos han presentado los distintos secretarios. Presidente, hicimos un comité técnico conformado por representantes de organizaciones empresariales y miembros de organismos de la sociedad civil, en donde don Manuel Herrera, presidente de CONCAMIN, don Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, don Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México, don Vicente Yáñez, presidente de ANTAD, don José Méndez Fabre, presidente de AMIF, don Frederic García, presidente del Consejo de Empresas Globales, don Gustavo Arballo, presidente de CEMIC, y don Federico López, presidente del Consejo de la Comunicación, doña Edna Jaime, presidente de México Evalúa, don Antonio del Valle, presidente de B por Más, y don Carlos Danel, presidente de Banco Compartamos, y don Federico Reyes Heroles, presidente de Transparencia Mexicana, y un servidor, conformamos este equipo de comité técnico, más los presidentes de las organizaciones empresariales que forman parte del Consejo Coordinador Empresarial. Además, hemos conformado comités o subcomités de asesoramiento especializado en diversas áreas que deben involucrarse en la reconstrucción para asegurarnos que las decisiones se toman con criterios imparciales y técnicos para mejorar, para hacer las cosas mejor de como las teníamos y para que nuestra ayuda potencializada con lo que pueda hacer nuestras instituciones públicas podamos llegar a resolver con la rapidez y la calidad que todos deseamos tener. También apreciamos el trabajo conjunto que podremos hacer con las fundaciones privadas en alianzas para potencializar coordinadamente las ayudas y llegar más rápidamente a los objetivos. El fideicomiso tiene algunas características muy concretas que traerán beneficios para el trabajo en la reconstrucción. En primer término, atender una causa específica para la reconstrucción, con conocimientos y valor agregado de los expertos especializados para hacerlo eficientemente. En segundo, potencializar la coordinación y evitar duplicidades. Con esta coordinación entre el sector privado y el sector público evitaremos que las mismas necesidades se atiendan dos veces o que queden áreas descuidadas.
En tercero, priorizar los proyectos, áreas donde más se necesiten, donde haya mayor poder de multiplicación y donde se pueda mejorar la calidad de vida de las personas. Cuarto, captar fondos internacionales, en donde hemos apreciado la colaboración del Gobierno federal para ponernos en contacto con empresas e instituciones que les interesa participar con el sector privado. También, quinto, permitir economías de escala. Si lo hacemos juntos, lo podemos hacer mejor. Y ser un ejemplo de transparencia para que la operación del fideicomiso esté supervisada de acuerdo a las reglas internacionales que nos permitan dar un ejemplo de rendición de cuentas a todos juntos. Y por último, a través del fideicomiso y en esta coordinación, hacer un programa de recuperación económica para las micro y pequeñas empresas en las distintas regiones que están afectadas en el país, para que además de la infraestructura que debe ser reconstruida, también reconstruyamos las actividades económicas para que levantemos rápidamente el bienestar, la actividad, el bien convivir entre las distintas regiones del país. Esto significa que buscaremos viviendas reconstruidas con mejores estándares de calidad y ubicadas donde más se necesiten, en donde nos permitan mejorar la calidad de vida de las familias a partir de una mejor coordinación y planeación urbana. Por eso, en este sentido, nos interesa seguir trabajando en la coordinación con SEDATU para que las autoridades, a partir del censo, nos digan en dónde están las afectaciones y las necesidades y dónde está actuando el Gobierno federal y dónde requieren que los particulares entremos a ayudar. Porque aquí hemos dado una muestra, como decía el jefe de Gobierno y presidente de CONAGO, de la solidaridad de los mexicanos, en donde tenemos un solo México, en donde nos inspira un solo México y en donde todos, desde el norte del país hasta el sur, estamos unidos por la esperanza de que esto, en medio de la tragedia, nos sirva para seguir construyendo el México que todos queremos y merecemos tener. Y vamos a salir adelante, presidente. Muchas gracias, Juan Pablo. Señor presidente, tocaría ahora el turno de uso de la voz al maestro Alejandro Ramírez Magaña, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Muchas gracias, estimado señor presidente, distinguidos secretarios, estimado jefe de gobierno de la Ciudad de México y señores gobernadores, compañeros empresarios, amigos de los medios de comunicación. Quisiera agradecerle, señor presidente, el habernos convocado a esta reunión de trabajo en estos momentos de tanto dolor, pero también de tanta generosidad, de tanta grandeza y de tanta solidaridad. A nombre de las empresas que integramos el Consejo Mexicano de Negocios, quisiera reconocer el incansable trabajo que bajo su liderazgo ha desplegado el Gobierno federal en las zonas del país afectadas por los sismos de las últimas semanas. Habían transcurrido 32 años sin que tuviésemos un sismo de la magnitud del de 1985. Y en menos de 2 semanas sufrimos no uno, sino 2 sismos de similar intensidad y poder de destrucción al de aquella mañana de septiembre de 1985. Dice el dicho popular que lo que no nos mata nos hace más fuertes. La adversidad bien afrontada nos hace crecer como sociedad, nos robustece. Los sismos del 7 y del 19 de septiembre sí cobraron vidas humanas, y muchas, y ocasionaron incontable daño material, pero no nos destruyeron. Al contrario, demostraron la fortaleza y resiliencia del pueblo mexicano. La sociedad civil, la iniciativa privada, los 3 órdenes de gobierno, nuestras Fuerzas Armadas, los jóvenes, las amas de casa, todos hemos dado muestras del gran amor que le tenemos a México, haciendo lo que nos toca y lo que podemos, demostrando que cuando México nos necesita, aquí estamos para sumar. Como ya describió Juan Pablo Castañón, el sector privado se ha movilizado como nunca antes para apoyar a los damnificados de la tragedia y para auxiliar en las labores de rescate y reconstrucción. Me da gusto compartirles que todas las empresas del Consejo Mexicano de Negocios, sin excepción, se activaron y siguen activas para apoyar en este esfuerzo. Cientos de toneladas de alimentos, miles de litros de agua, medicamentos, lonas,
maquinaria y equipo para las labores de rescate y para la remoción de escombro, plantas de electricidad, transporte gratuito a las diferentes regiones afectadas, Wi-Fi gratuito y al menos 14 fondos de pareo en que las empresas están al menos duplicando las aportaciones de sus colaboradores y clientes. Al concluir la difícil etapa de rescate, nuestra atención deberá volcarse a la aún más difícil labor de reconstrucción. Y al igual que en la primera etapa, deberemos trabajar en forma muy coordinada para llevar la ayuda a los que más la necesitan de la manera más rápida, eficiente y transparente. El Fideicomiso Privado Fuerza México es un instrumento de gran valor para estos fines, que permite agregar, coordinar, optimizar y certificar el uso transparente de los recursos. Ya el presidente del CCE explicó los principales beneficios que brinda el fideicomiso. Yo simplemente quisiera enfatizar los 4 atributos que, a mi juicio, hacen del Fideicomiso Fuerza México un instrumento de gran utilidad. Primero, nos permite agregar de manera eficiente los recursos del sector privado, no solo del nacional, sino también de empresas y fundaciones extranjeras que han dado muestras de solidaridad con México. El poder sumar los recursos de diferentes empresas y fundaciones nos permite abordar proyectos que de manera individual no sería posible. Segundo, facilita la coordinación, no solo con los 3 órdenes de gobierno y con organizaciones de la sociedad civil, sino entre distintas iniciativas del sector privado. En un contexto de tantas necesidades y de recursos limitados, esta coordinación será fundamental para evitar duplicidades y buscar complementariedades. Tercero, facilita la optimización en el uso de los recursos, no solo con las economías de escala que al abordar proyectos de mayor magnitud se generarán, sino aportando la experiencia y el conocimiento técnico de nuestro comité de expertos, que partiendo de un diagnóstico profundo nos guiará en la priorización adecuada de las necesidades, en el uso eficiente de los recursos y en la vinculación con las poblaciones locales. Cuarto, certificará el uso transparente de los recursos a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas apegados a las mejores prácticas internacionales y con un comité técnico integrado por personas con experiencia en la materia y con amplio reconocimiento social. Señor presidente, como proceso, la reconstrucción reclama una planeación articulada y cuidadosa, un diagnóstico preciso para dar respuesta a las necesidades más urgentes, pero también una visión de largo aliento para establecer las metas, los tiempos y los medios. Cuente con el sector privado de este gran país, no solo para las labores urgentes e inmediatas de reconstrucción, sino también para ayudar a imaginar esa visión de largo aliento, porque como dijo Albert Einstein, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Aprovechemos esta crisis para sacar lo mejor de nosotros, para salir más unidos como sociedad y más fortalecidos como país. Quisiera terminar con una cita de la película Hitch que dice: la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Las inimaginables muestras de solidaridad y amor a México que hemos visto las últimas semanas y que seguimos viendo todos los días son esos momentos que nos dejan sin aliento y que nos recuerdan que México está de pie, más vivo que nunca y ávido de reconstruir su presente y de fincar un mejor futuro. Muchas gracias. Señor presidente, estaremos atentos. No sé si alguien más quisiera tener alguna intervención. Pues déjenme hacer. Muchísimas gracias a todos los asistentes a este encuentro, que sin duda es una muestra y evidencia de la solidaridad que gobierno y sociedad civil quieren tener ante este momento difícil por el que atraviesan muchas familias de nuestro país, consecuencia de los sismos, de los huracanes, que durante particularmente el mes de septiembre pues han dejado sentir efectos devastadores y efectos destructivos en distintas entidades federativas de nuestro país. Y hablo de lo que aquí ya se ha dicho, del primer sismo registrado el 7 de septiembre, que dejó particularmente daños y afectaciones en los estados de Chiapas y de Oaxaca, y
después, el 19 de septiembre, a 32 años de recordar el sismo de 1985, justamente ese día, nuevamente tuvimos otro gran sismo de gran magnitud que dejó devastación en la Ciudad de México, en los estados de Morelos, de Puebla, de Guerrero, del Estado de México particularmente. Por eso es que estamos hoy aquí reunidos. Aquí están hoy representantes del sector público, funcionarios de distintas dependencias que han venido trabajando junto con los demás compañeros del Gabinete del Gobierno de la República, de los gobiernos de los estados y de los gobiernos municipales para estar en la primera línea de atención a la población que tanto lo ha necesitado. Están aquí los gobernadores de estas entidades, el jefe de gobierno de la Ciudad de México también, a quienes agradezco su presencia. Y están los dirigentes del sector empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, de otros organismos empresariales que concurren a esta mesa, de connotados empresarios de nuestro país comprometidos con esta causa a la que hoy todos estamos convocados, que es precisamente apoyar no solo la emergencia, sino la labor de reconstrucción. Y déjenme, sin ánimo de extenderme, hacer no más que síntesis, establecer ante ustedes cuál es la ruta que el Gobierno ha marcado deba servirnos para trabajar en favor de la reconstrucción y que retoma mucho de lo que aquí ya se ha expresado. Lo primero que hizo el Gobierno ante esta emergencia, consecuencia de estos dos sismos y ya antes del huracán Lidia, a primero de septiembre justamente, fue atender la emergencia. Y no lo hemos hecho solos. El Gobierno efectivamente ha tenido un gran despliegue y los primeros, por cierto, en estar en esta primera línea de atención a la emergencia, y siempre tendremos para con ellos expresiones de reconocimiento y de gratitud, que además ha habido imágenes que han mostrado precisamente con gran sensibilidad esa presencia extraordinaria y en esa capacidad de despliegue que han tenido nuestras Fuerzas Armadas. Han estado ahí nuestros soldados, nuestros pilotos y nuestros marinos en ese primer frente de atención a la población damnificada. Aquí quiero dejar constancia en nombre de la sociedad mexicana de la gratitud y reconocimiento que tenemos para con nuestras Fuerzas Armadas. De igual manera, hicieron presencia Policía Federal, lo hicieron médicos, enfermeras, trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional del Agua, para restablecer con la mayor celeridad los servicios que se habían afectado consecuencia de estos sismos. Y buena parte de esos servicios se han restablecido, los más sensibles para la sociedad, que a veces pasamos o vemos de forma casi inadvertida. Regresó la electricidad, regresó el abastecimiento de agua potable, los servicios públicos de escuela, salvo por las escuelas que resultaron afectadas, prácticamente se restablecieron y se restablecieron con gran celeridad. Y no se diga de la Ciudad de México, como lo expresara hace un momento el propio jefe de gobierno de la Ciudad de México. Los servicios generales para la población prácticamente están operando en condiciones de normalidad. Sin embargo, hay que decir que en estados seriamente afectados, algunos de esos servicios fuera del abasto de agua potable y energía eléctrica sí resultaron afectados, sobre todo la actividad comercial propia de las pequeñas comunidades, de localidades demográficamente pequeñas, en donde esos servicios sí se afectaron. Y estuvo el Gobierno para hacer frente a esta emergencia, y repito, no solos. Hemos estado de la mano del sector privado, hemos estado de la mano de la propia sociedad que se volcó de manera voluntaria en un gesto de gran solidaridad para apoyar a los más necesitados, para apoyar
sea a través de la aportación de bienes materiales que sirvieran a aliviar el momento de dolor de muchas familias, fuera con su presencia, con su trabajo en las brigadas que se desplegaron para dar atención a la población. Y esa ha sido la primera tarea a la que nos abocamos en esta situación de emergencia. Segundo, pasamos a hacer un balance de daños. Y aquí hemos tenido ya cifras, algunas preliminares, particularmente en el caso del Estado de México, del Estado de Puebla, del Estado de Morelos, del Estado de Guerrero y aún de la Ciudad de México, todavía cifras preliminares que habrán de consolidarse y ser más precisas a partir de los censos que se están realizando en este momento. Distinta la condición de los estados de Chiapas y Oaxaca, donde hemos ya concluido el censo que nos permite saber cuáles son los daños, las casas afectadas, las escuelas afectadas, el patrimonio cultural dañado, los servicios o clínicas que prestan servicios médicos que fueron dañados y que evidentemente van a necesitar de esta labor de reconstrucción. He convocado y desde inicio y yo quiero aquí dejar amplio reconocimiento porque recién empezaba la emergencia, recién empezamos a advertir la magnitud de los daños y del desastre que se había generado. Hice desde Chiapas y desde Oaxaca un llamado al sector privado para que se uniera no solo en esta labor de atender la emergencia, sino que contribuyera con esfuerzos adicionales, como ha venido ocurriendo, para poder emprender lo que habrá de ser la reconstrucción. Y he de reconocer, de aplaudir y de agradecer, en nombre de la sociedad mexicana afectada, las distintas iniciativas que desde el sector privado se dejaron sentir para apoyar a la población damnificada. Desde instituciones financieras que aportaron o que convocaron a aportaciones y duplicando o multiplicando varias veces más la aportación realizada por la que la propia institución habría de aportar en beneficio de esta tarea. Lo dejamos sentir, como aquí lo expresara hace un momento Juan Pablo Castañón, en los apoyos que de inmediato colectaron desde el sector privado para canalizarlos a atender la emergencia. Nos dio aquí algunas cifras de materiales, de toneladas, de víveres, de despensas, de maquinaria, de equipo, que no solo aportaron a la emergencia, sino que sigue estando presente en varias localidades, sobre todo para emprender la labor de limpieza y remoción de escombros y en algunos otros la demolición de construcciones que ya están seriamente afectadas y que son inhabitables e inoperables. Quiero de verdad agradecer. Aquí está la representación, solo una representación del sector privado que, comprometida con México, han mostrado su solidaridad y siguen estando dispuestos a apoyar la tarea de reconstrucción. Mi reconocimiento y mi gratitud en nombre de la sociedad mexicana. Están aquí algunos de los muchos, y quiero pensar de los miles de integrantes del sector privado, de empresarios, comerciantes, prestadores de servicios que están dispuestos a aportar a la tarea de reconstrucción. Gracias por este gesto solidario que tienen para con nuestro país. Las cifras que han tenido delante de sí nos dejan ver, cifras e imágenes, nos dejan ver mayormente, y por eso la razón de este encuentro, la magnitud del desastre. Nos dejan ver los daños en las viviendas, los daños en el patrimonio cultural, los daños a las miles de escuelas afectadas que merecerán y requerirán reconstrucción total, sin mencionar el balance que se tiene de daños, y debo decir, no por ello menor, pero importante, tampoco extremadamente mayor en materia de comunicaciones y en materia de hospitales que eventualmente tuvieron afectaciones. Sí, algunos. Tengo muy claro el de Puebla,
donde el Seguro Social, una institución de más de, bueno, el Hospital San Alejandro, de más de, no, pero ¿cuántos años tenía este hospital? Como 50 años. Como 50 años, en lugar de poder abrir espacios para la atención, como fue la indicación en su momento dada, para habilitar espacios de todas las instituciones médicas del país para atender a la población damnificada, tuvo que cerrar sus puertas y más bien canalizar a los pacientes ahí atendidos a otros espacios. Sí hay daños y esta cuantificación aquí no se presentó, pero la que sí se presentó da muestra evidente del reto que tenemos, de la magnitud del daño y del costo que va a representar la reconstrucción. Lo que el Gobierno ha decidido emprender para apoyar a la población damnificada, a partir de ya conocer los daños, y ayer lo hice en un anuncio en cadena nacional ante toda la sociedad mexicana, es para el caso de la Ciudad de México, y donde lo identifica así el Gobierno de la Ciudad de México, se mantendrán labores de rescate, que prácticamente se centra a 1 o 2 lugares de los sitios siniestrados. Pero esta es una determinación que junto con las familias o ya prácticamente en el resto de las entidades donde ya se han concluido los censos, vamos a la labor de reconstrucción. He anunciado que hemos definido un mecanismo de apoyo, hoy puedo decir para Chiapas y Oaxaca, que consistirá en un apoyo monetario para que las familias puedan apoyar la labor de autoconstrucción. Una autoconstrucción que no se espera la hagan solos, sino invariablemente acompañados de la asistencia técnica que el sector privado ha puesto a disposición y que además la propia SEDATU tiene posibilidad de contratar y de proveer para que haya asistencia técnica en la reconstrucción de esas viviendas. Con el esfuerzo de los gobiernos de los estados, Chiapas y Oaxaca, hemos definido potenciar el mecanismo de apoyo, y cuando digo potenciar es poder ir más allá de lo que las reglas de Fonden, de lo que el monto del Fonden, más allá de las reglas, porque las reglas podríamos ajustarlas a partir de la emergencia, pero más bien es a partir de la capacidad financiera que tiene el Fondo para Desastres, el poder fortalecerlo con la participación de recursos de los estados. Y se ha potenciado a través de la emisión de un bono cupón cero que permite a los estados adquirir o tener hoy acceso a una mayor cantidad de recursos que se aportarán a este monedero electrónico que será la forma de hacer llegar el apoyo económico a las familias afectadas para poder elevar el monto de ayuda a las familias afectadas. Y estaremos entregando estos monederos electrónicos a partir de la semana entrante, en 2 tipos de monederos o 2 tipos de tarjetas, que eso permite que sea mucho más transparente, permite además un mejor uso del recurso económico que se está dedicando a las familias afectadas, y eso permite además tener claridad en quiénes son las familias que están recibiendo estos apoyos, que resulten o sean consistentes con el censo realizado. Y solo esas personas afectadas serán quienes puedan acceder a los apoyos económicos que habrán de hacerse llegar a través de este mecanismo. 2 son los mecanismos: un apoyo en 2 administraciones para las casas con daños parciales y para las casas con afectaciones totales será un apoyo igual al que tuvieron los daños parciales, que es disposición de recurso líquido y en efectivo prácticamente, y la otra solamente para la adquisición de materiales para construcción. Y hemos llamado también y convocado a las empresas, no constructoras, proveedoras de materiales para construcción, para que nos aseguren un paquete de materiales para construcción con precios accesibles, con precios mínimos, con precios incluso por debajo de los del mercado, a los que puedan tener acceso quienes tengan una tarjeta. Y quien tenga esa tarjeta
les identificará como una persona damnificada y en consecuencia tendrá acceso y habremos de verificar a través de la Profeco que así realmente esté ocurriendo para que la adquisición de esos materiales para la construcción sea, repito, a precios preferenciales a partir de este gesto también de solidaridad que empresas proveedoras de materiales para construcción puedan hacer ante esta acción de emergencia y de reconstrucción. Mecanismo por igual que habremos de seguir en las otras entidades afectadas a partir del censo que se levante. Hoy las cifras que ustedes conocieron de estas entidades son cifras preliminares. Hay estados con esta capacidad institucional de haberle hecho frente a esta inmediata atención a la emergencia, como el caso de Guerrero particularmente, pero queremos trabajar de la mano de los estados para tener un censo puntual y entonces poder canalizar este mismo tipo de ayuda. Para el caso de la Ciudad de México, evidentemente por la condición del mercado inmobiliario, es decir, el costo de la vivienda en esta ciudad, habrá que idear un mecanismo distinto, que no signifique modificar el apoyo o el nivel de apoyo que estemos dando al resto de las entidades. Para el caso de los recursos que apoye el Fonden a esta causa, será exactamente el mismo que demos para estados como Chiapas y Oaxaca, lo que permitirá eventualmente potenciar la capacidad de ese recurso que en la ciudad podría ser bajo o quedar muy debajo del nivel para poder resarcir los daños que las familias tuvieron en esta ciudad, se habrá de potenciar a través de los recursos que la propia Ciudad de México tiene previsto inyectar a este mecanismo y a partir de ahí en un mecanismo financiero, aquí podemos contar con el apoyo del sector financiero para, habiendo aquí mercado inmobiliario que no se tiene en las otras entidades afectadas y eventualmente para el caso de Morelos y del Estado de México podríamos eventualmente hacer algo similar, es precisamente potenciar a través de un mecanismo de bono emitido a 20 años, donde las personas afectadas prácticamente solo estén cubriendo los intereses de un apoyo económico que potencialmente pueda ser mayor para que realmente estén en condiciones de reponer la vivienda que perdieron. Esto solo podemos hacerlo una vez que tengamos un censo puntual del tipo de afectación que hubo en la Ciudad de México. Y corresponderá, porque así lo he platicado con el señor jefe de gobierno de la Ciudad de México, la atención que se dé, vamos a trabajar de forma conjunta para instalar las mesas de atención que eventualmente derive a la población afectada, pero además también la mucha población que habrá de estar afectada de los inmuebles que la Ciudad de México ha venido identificando que requieren demolición y que obviamente dejará a muchas otras personas pues sin vivienda, sin casa y habrá que ver la manera de reubicarles. Otra acción que el propio gobierno también ha emprendido, hoy por cierto el Infonavit en su asamblea de hoy en la mañana, de su consejo de hoy por la mañana, aprobó mecanismos de apoyo a su población derechohabiente como lo está haciendo el Infonavit y el Fobiste, dos instituciones que tienen población derechohabiente, particularmente aquí en la Ciudad de México en mayor número que en las otras entidades afectadas, que está poniendo a su alcance mecanismos también de apoyo económico, de acceso a crédito de forma preferencial y que el día de hoy además fue aprobado en un monto de más, para el caso del Infonavit, de 2,000 millones de pesos. A esto habrá que sumar los apoyos que el sector privado ha venido aportar, más que aportar o habrá de aportar, ha venido concentrando, ha convocado y hoy ya tiene distintos recursos que están a disposición o que están ofreciendo precisamente para la tarea de reconstrucción y que yo repito, quiero agradecer y reconocer, porque han sido mecanismos francamente ingeniosos, imaginativos, como decía el propio Alejandro, sobre todo en esta acción solidaria de aportar de parte de varias instituciones financieras otro tanto o más de lo que eventualmente alguien hubiese aportado en dinero a esa cuenta para concentrar recursos para apoyo a la reconstrucción.
A lo que quiero hoy convocarles al sector privado es a que tengamos una mesa de coordinación para poder destinar esos recursos que el sector privado ha podido juntar de la propia sociedad civil que ha aportado y de otras empresas o emprendedores o empresarios que han mostrado disposición para aportar recursos. Tengamos una mesa de coordinación para optimizar auténticamente el uso y destino de esos recursos. No estamos pensando que el gobierno federal administre el recurso privado que el sector privado ha podido juntar y seguirá recolectando, pero sí el gobierno quiere orientar hacia dónde llevar esos recursos, que sea donde más se requieran y más se necesiten, y evitemos esfuerzos duplicados. El gobierno tiene identificado en dónde tiene una capacidad propia, sea porque hay seguros sobre varios de los inmuebles afectados, que obviamente se destinará a la reconstrucción de los propios inmuebles, sobre todo del patrimonio cultural, escuelas afectadas también, varias de ellas de la infraestructura federal tienen seguros y esos seguros también se habrán de destinar a estas escuelas. De ahí que sea importante ver que los recursos que ustedes están ofreciendo y poniendo a disposición para la reconstrucción se orienten a partir de lo que el gobierno, por un lado, habrá de hacer y los frentes que habrá de atender, y aquellos en donde sea necesario, yo diría casi en todos, contar con recursos mayores, pues creo que ahí podemos canalizar los recursos que pueda aportar el sector privado y la sociedad en su conjunto a través de los varios mecanismos que el sector privado ha puesto a su disposición. Y por ello quiero pedirles y definan entre ustedes, porque sé que tienen distintos mecanismos. Sé que está este fideicomiso privado, que es el de Fuerza México, que busca concentrar todos los apoyos, pero también sé que hay otros mecanismos que están en algunas instituciones privadas. De donde hubiese o donde estén identificados, tengamos una mesa de coordinación, exclusivamente de coordinación, para tener claro cuáles son los frentes a donde hay que dedicar recursos y cuáles de ellos pueden ser de los que vengan del sector privado y cuáles vendrán de los recursos públicos. Es evidente que los recursos del Fonden, déjenme decirles, pues no son infinitos, tienen una limitante. Y también es de entender que seguramente en el debate que se haga al paquete presupuestal para el próximo año se den reacomodos a la asignación de gasto o a la reasignación de esos recursos que en el proyecto fueron presentados de una forma y estén reasignados a rubros y asignaturas que hoy demandan mayor recursos para la reconstrucción. Y esto habremos de observarlo en el debate que se dé precisamente sobre el paquete presupuestal para ejercerse el próximo año. De tal suerte que, en mi agradecimiento y reconocimiento a la participación del sector privado, les convoco también a que tengamos esta mesa de coordinación, que la hagamos a través de particularmente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con las secretarías que están aquí, la Secretaría de Gobernación, la propia Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la SEDATU, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura, que son los frentes donde eventualmente habremos de necesitar y de requerir el apoyo adicional a los esfuerzos que el propio gobierno eventualmente pueda desplegar. Los montos pues, son verdaderamente mayores. En el caso de la vivienda, estimamos que solamente para Chiapas y Oaxaca se habrán de destinar más de 6.500 millones de pesos en este tipo de monedero electrónico, al que ya están sumados recursos de los estados a través del mecanismo que ya les he compartido. Estimamos que los daños y afectaciones en los otros estados, solo en estimaciones, podría llevarnos solo en apoyo a recursos para la vivienda, sea para reconstrucción total o parcial, en una cifra estimada y preliminar del orden de 10.000 millones de pesos. Hemos conocido la magnitud de los daños en a la infraestructura cultural, patrimonio cultural, en 8.000 millones, también en una cifra preliminar. Ojalá y la cuantificación termine siendo menos, pero tener más de 1.000 templos, conventos,
afectados, pues nos lleva o ha llevado a la Secretaría de Cultura a hacer esta estimación. Y al monto que dio la Secretaría de Educación, y esto solo por concentrarnos, que fue de más de 10,000 millones de pesos, 13,000 millones de pesos. También en cifras preliminares, en cifras cuantificadas a partir del diagnóstico que se tiene. Creo que a la hora de ir haciendo los ajustes, las ajustadoras teniendo ya el levantamiento de daños, el despliegue que se está haciendo, nos permitirá tener mayor precisión. En el caso de las viviendas, creo que aquí sí damos cifras mucho más puntuales y precisas. Faltará tenerlo todavía en el caso de las escuelas, en el caso del patrimonio cultural, pero pues habla de cifras mayores, de cifras verdaderamente muy relevantes y que dan contexto a la exigencia que está por delante. Quisiera concluir dejando como final de esta participación y esperando atención a este llamado para tener esta mesa de coordinación que nos permita optimizar la canalización de los recursos que deriven precisamente del sector privado. Quiero reiterar que en esta tragedia lo que más sentimos hoy, primero es que ha habido personas que fallecieron, más de 400 personas, más de 420 personas en cifras que se van alterando día a día todavía a partir del rescate debajo de los escombros en los edificios siniestrados en la Ciudad de México. Se puede modificar esta cifra, pero ese es el número de personas y de familias que sienten hoy dolor y tristeza por los seres que perdieron. Y para con ellos estoy seguro que todo México les acompaña en la pena y en el dolor y expresa su solidaridad. Y por otro lado, reconocer que ante esta emergencia los mexicanos estamos de pie, estamos unidos, mostrando solidaridad en distintos frentes, no importando si es desde el ámbito público o desde el ámbito privado. Todos creo que estamos hoy en atención a esta emergencia, en atención a este escenario y a este reto que implica la reconstrucción. Pero lo estamos haciendo con absoluta entereza, con carácter, con determinación, con hoja de ruta, con claridad hacia dónde tenemos que orientar los esfuerzos para la reconstrucción. Y yo espero y deseo que realmente en breve tiempo, en solo unos meses, nuevamente todo esté de pie, nuevamente las partes afectadas estén de pie, estén reconstruidas y como dije en Chiapas y Oaxaca, si bien todavía estamos a meses de que inicie el próximo año, yo espero que Año Nuevo nos permita tener también un México nuevo, reconstruido y en condiciones de normalidad. Gracias a todos y a todos por ser parte activa y por ser parte comprometida en esta labor de reconstrucción. México se los agradece y se los reconoce. Muchísimas gracias.